mayoría de las personas que visitamos tenían inquietudes muy similares, todos, y esas inquietudes eran justamente temas que estábamos estudiando nosotros, que tienen que ver con aceptar la Biblia toda, ¿no? Aceptar la Biblia toda como palabra de Dios. El ser humano cuando se desengaña de ciertas doctrinas o se desengaña de ciertas cuestiones, es como que empieza a mirar con sospecha muchos aspectos de la Biblia que no entiende y tendemos rápidamente a querer determinar qué partes de la Biblia son verdaderas y cuáles no. Y simplemente tenemos que aceptar lo que dice la sierva del Señor en el camino a Cristo, de que no podemos entender absolutamente todo de lo que está en la Biblia, que si nosotros pudiéramos entender plenamente todas las verdades que están allí reveladas, y si no hubiera ningún pasaje oscuro o difícil de entender en la Biblia, eso demostraría que sería de hechura humana y que cualquiera podría entender plenamente de tapa a tapa. Sin embargo, el hecho de que haya cosas que todavía no entendemos, una de ellas es Mateo 28:19, ¿no? Que muchos hermanos se han visto tentados a decir, bueno, ese texto no va, ¿no? Si pudiéramos, o sea, el hecho de que no podemos entender ciertas cosas o que nos cueste un poco más explicar ciertas cosas, nos muestra justamente que la Biblia lleva las credenciales divinas y de que nos invita constantemente a estudiar y a repasar para poder aprender, ¿no? Como dijo el hermano Daniel en una de esas charlas, decía, cuando hay una contradicción en la Biblia, cuando encontramos una contradicción, que a nuestra mente es una contradicción, en realidad es una bandera que nos dice, nos falta estudiar, nos falta profundizar, ¿no? O sea, en la Biblia no hay contradicciones, pero esas aparentes contradicciones muchas veces pueden llevarnos a minar nuestra fe. Entonces, bueno. Pero hay algo más que dice el pasaje, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y me gusta mucho esa expresión y tiene que ver con lo que yo estaba comentando al principio, ¿no? De nuestra experiencia en el viaje. Muchas personas, cuando nosotros hablamos acerca de las Sagradas Escrituras como palabra de Dios, ellos sacan a relucir un argumento que tiene el único propósito de sembrar la duda sobre la Biblia. Hermanos, Satanás en estos últimos días está sembrando la duda sobre la palabra de Dios, sobre si es inspirado o no, si podemos confiar o no, si las traducciones de acá, las traducciones de allá, y nos hacen perder el foco de lo importante, que es el mensaje que Dios quiso preservar en su palabra, el mensaje de salvación y santificación que está claramente expresado en cualquier Biblia, ¿sí? Más allá de que hay Biblias o hay traducciones que son flagrantemente, digamos, tendenciosas, ¿no? Versiones modernas, pero básicamente la Reina Valera, la versión King James, que ya ahí ya estamos abarcando prácticamente eh, gran parte, digamos, del mundo cristiano occidental. Eh, en todas estas traducciones, Dios tuvo una preservación especial por su palabra, pero el enemigo quiere sembrar la duda, y una de las dudas que trata de sembrar es decir, bueno, ustedes confían en una Biblia que fue hecha por la Iglesia Católica, porque el canon fue hecho por la Iglesia Católica, ¿no? Está una acusación lanzada. Entonces, uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿qué decir, ¿no? Porque hubo una época en que no existía el protestantismo, por ejemplo. Existía solamente el catolicismo. Es como si yo dijera hoy día, bueno, ustedes están siguiendo a un Mesías que es un judío. No existía el cristianismo. Obviamente Jesús era judío y obviamente que los que tradujeron la Biblia y los que la preservaron eran católicos. Es decir, no había posibilidad de ser otra cosa. Hubo épocas en que no había posibilidad de ser otra cosa. Pero más allá de eso, que es un razonamiento humano, yo me puse a pensar en esto. ¿Por qué la Iglesia Católica, esta es la pregunta que yo le hago, ¿no? A los que acusan de esta manera. Le digo, ¿por qué la Iglesia Católica no borró el sábado de la Biblia? ¿Por qué no lo borró? Si ellos iban a instituir un día nuevo, ¿por qué no, si ellos tenían el monopolio de la Biblia, sacaban la parte que hablaba del sábado? Si ellos iban a instituir el culto a las imágenes, ¿por qué no sacaron la parte que decía, no te harás imagen en ninguna La sacaban. Quemaban todos los ejemplares que habían, que en algunas épocas fueron muy pocos, lo sacaban y ahora teníamos una Biblia hecha a imagen y semejanza de la Iglesia Católica. ¿Por qué no agregaron libros que hablaran de la adoración de imágenes? Un falso evangelio, por ejemplo, o por qué no agregaron
una falsa carta de Pablo, donde Pablo alentara a usar símbolos de la Virgen María o de San Pedro o lo que fuera. ¿Por qué no hicieron eso si ellos tenían el monopolio? Porque pensará en cambiar los tiempos y la ley, pensará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no le pertenece a los hombres, no es propiedad de los hombres. El hombre no tiene poder sobre ella. Entonces tenemos que confiar en lo que está escrito en Isaías 40. Los hombres son como hierba, los reyes son como las flores del campo, sopla el viento, se mueren, los papas, los teólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Tenemos que confiar en lo que está escrito acá que dice hablará palabras contra el Altísimo, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará, pero la ley de Dios es eterna, no puede ser cambiada. Entonces podemos confiar en las Sagradas Escrituras. Fíjense, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, en los cuales tenemos que volver a los fundamentos de que si podemos confiar o no en la Biblia toda.